Durante muchos años pensé que ser padre era trabajar, llevar comida a la casa, que no les faltara nada a mis hijos. Pero con el tiempo entendí que de ser padre no solamente es dar dinero. Si tú pensabas también igual que yo, quédate hasta el final, porque yo también pensaba así. Y un día descubrí demasiado tarde cuánto había perdido. Mis hijos eran pequeños cuando empecé a trabajar cada vez más. Recuerdo que sus voces cuando me escuchaban llegar, papá, corrían hacia la puerta y yo muchas veces les decía, ahora no, estoy cansado. No sabía que aquellas palabras podían quedarse en el corazón de un niño. Para mí era un momento, pero para ellos era una oportunidad de estar con su padre. Ellos querían jugar conmigo, querían enseñarme un dibujo, querían contarme algo que había ocurrido en la escuela. Querían simplemente sentarse a mi lado, pero yo siempre tenía algo más importante. El trabajo, los problemas, el cansancio. Siempre había una razón para decir después, más tarde, mañana. Y los años fueron pasando. Lo terrible es que los niños no esperan para siempre. Un día dejan de correr hacia ti. Un día dejan de preguntarte si quieres jugar. Cuando te das cuenta, ya crecieron. Yo no entendí eso, hasta que fue demasiado tarde. Recuerdo especialmente una noche, mi hijo tenía aproximadamente 10 años, entró a mi habitación con un pequeño dibujo en sus manos, me dijo, papá, mira lo que hice. Yo estaba revisando unas cosas del trabajo, ni siquiera levanté la mirada, le dije, déjalo ahí, hijo, después lo veo. Él dejó el dibujo sobre la mesa y se fue. Nunca lo vi. Años después encontré aquel dibujo entre algunas cosas viejas, estaba doblado. Tenía un dibujo de nuestra familia. Estaba mi esposa, estaban mis hijos y estaba yo. Todos estaban tomados de la mano, pero había algo que me partió el corazón. Mi hijo había escrito debajo, mi papá trabaja mucho, pero algún día jugará conmigo. Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo y entendí que mi hijo no necesitaba que yo trabajara más, necesitaba que yo estuviera. Ese papel me mostró algo que durante años no quise ver. Yo estaba presente en su vida, pero emocionalmente estaba ausente. Mi hija también intentó acercarse muchas veces. Recuerdo una ocasión en la que tenía una presentación en la escuela, me pidió, papá, ¿puedes ir? Yo le respondí, voy a tratar. Pero en realidad sabía que tenía trabajo. Ese día ella salió al escenario, yo no estuve. Mi esposa me contó después que mi hija miró varias veces hacia donde estaban los padres, me estaba buscando y yo no estaba. Cuando regresó a casa me dijo, papá, no importa, estuvo bien, y sonrió. Pero aquella sonrisa escondía una decepción que yo no quise ver. Y hoy me pregunto, ¿cuántas veces mis hijos dijeron no importa cuando en realidad se importaba? ¿Cuántas veces dijeron está bien mientras por dentro estaban heridos? ¿Cuántas veces fingieron no necesitarme porque aprendieron que yo no estaba disponible? Eso es lo que más me duele, porque yo creía que ellos eran fuertes, pero eran niños, y un niño no debería tener que aprender a vivir sin el cariño de su padre. Yo crecí pensando que los hombres no lloran, que un padre debe ser fuerte, que abrazar demasiado a los hijos los vuelve débiles, que decir te quiero no era necesario, ellos ya lo saben, pensaba yo. Pero ahora sé que no basta con sentir amor. El amor también tiene que demostrarse. Pasaron los años, mis hijos crecieron y algo empezó a cambiar. Ya no me contaban todo, ya no venían a buscarme, ya no me preguntaban tantas cosas. Al principio pensé, es normal, están creciendo. Los adolescentes son así, pero no. No era solamente que estaban creciendo, también estaban aprendiendo a vivir sin mí. Yo había sido quien les enseñó eso. Una noche me senté en la mesa con mi hijo, le pregunté, ¿cómo te fue? Me respondió, bien. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Todo bien? Sí. 3 respuestas nada más. Entonces recordé que cuando era pequeño me contaba todo. Me contaba lo que le habían hecho, lo que había aprendido, lo que le gustaba, lo que le daba miedo. Ahora simplemente decía estoy bien. No había perdido la capacidad de hablar. Había perdido la confianza de hablar conmigo. Una tarde tuve un problema, me enteré por otra persona. Cuando le pregunté por qué no me había contado, me dijo, porque pensé que estabas ocupado. Esa frase me destruyó. Pensé que estabas ocupado. Mi propio hijo había aprendido a no buscarme porque pensaba que yo siempre tenía algo más importante que hacer. Y ahí comprendí que había conseguido muchas cosas, pero estaba perdiendo lo más importante, a mis hijos. Un día tuve una discusión con mi hija y ella me dijo, papá, tú siempre nos dices cosas, pero nunca estuviste. Quise defenderme, quise decirle todo lo que hice fue por ustedes.
Quise hablar de mis sacrificios, de las veces que llegué cansado, de las cosas que compré, pero no pude, porque en el fondo sabía que tenía razón. Yo había dado cosas, pero había negado tiempo. Había dado dinero, pero había negado atención. Había construido una casa, pero no había construido suficientes recuerdos con ellos. Esa noche entré en la habitación de mis hijos. Ya eran adultos. Miré algunas fotografías antiguas y comencé a recordar. Entonces comprendí que cuando finalmente tienes tiempo, tus hijos ya no tienen tiempo para ti. Y eso es lo que más le duele a un padre.